Hoy, si tengo que ponerle no un título al mensaje, porque el título al mensaje ya lo vimos, lo vieron escrito ustedes. Vamos a trabajar durante todo el mes de septiembre avanzando sin desmayar. ¿Cómo vamos a avanzar? Sin desmayar. ¿Cómo vamos a avanzar? Septiembre sin desmayar. ¿Sí? Bien. Y había una palabra clave que era actitud. ¿Sí? Habíamos visto en algún momento la palabra actitud, pero ahora estamos en primavera. Está brotando nuevamente la palabra actitud. Y va a dar unas flores maravillosas que son la fortaleza. ¿Por qué la fortaleza? Y para poder permanecer firmes y no desmayar. Justamente, si tengo que poner en el espíritu, no sé cómo no es el título, pero la esencia del mensaje es una gran advertencia. ¿Sí? Pero una advertencia diferente a las otras que vemos a veces. Advertencias que a veces vienen como con una mano dura. Esta es una advertencia de decir, cuidado. ¿Viste la señal de peligro? Bueno, esta es una señal de cuidado, de mucho cuidado. Así que vamos a construir juntos este tiempo y esta palabra. Avancemos sin desmayar. Cuando hay varias escrituras que nos alientan permanentemente a no desmayar, a perseverar, a continuar, a no flaquear, a que no seamos de doble ánimo. El camino que hemos comenzado a transitar es sin desmayar. Debemos transitar el camino del Señor sin desmayar. ¿Por qué? Entiendo que si en reiteradas oportunidades aparece este concepto es porque el peligro de desmayar está latente en nuestra vida diaria. Y no prestamos atención muchas veces. No debemos reducirlo a una cuestión de perseverar en la fe, que en primera instancia está bien que lo veamos de esa manera, pero hay más. Debemos ampliar la visión y aplicar esta realidad a cuestiones relacionadas con otros aspectos de la vida. El ministerio, por ejemplo, la asignación que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, la obra del Señor, que es la transformación de nuestras vidas en primer lugar. Todo esto después de perseverar en la fe. Perseveramos en la fe, sí, es la base, pero de ahí en adelante viene todo un trabajo de perfeccionamiento en nuestras vidas y de desarrollar la obra de Él en otros. Así que una de las tareas en que en diversas oportunidades estamos presionados es a desmayar. Estamos todo el tiempo hostigados a que desmayemos. Está relacionada, escuchen, el desmayar en este tiempo está muy relacionado al entendimiento y a la revelación que estamos teniendo de la vida de Cristo y de la palabra del Señor. Y lo voy a decir, ¿por qué? Muchas veces, al confrontarnos con el pensamiento mayoritario de otros hermanos y de otras congregaciones, estamos cargados porque queremos que otros entiendan lo que nosotros entendemos. Queremos que otros vivan lo que nosotros vivimos porque entendimos o algo se nos fue revelado del nuevo pacto y de la verdad presente. Y al percibir el rechazo hacia verdades que hemos abrazado y que se han transformado en los pilares de nuestra fe actual, podemos caer en el pensamiento negativo. Y escuchen los que están comenzando obras y a preguntarnos si vale la pena seguir remando contra la corriente. Porque vemos la falta de compromiso en vivir la vida de Dios. Porque vemos la falta de compromiso cuando una palabra es oída y es entendida. La falta de compromiso y la falta de entrega en otros muchas veces nos juega en contra y nosotros
decimos, ¿de qué sirve que compartamos y que vivamos esto? ¿Sirve de algo? Corremos el riesgo de desmayar. Y la advertencia es: no desmayen. También el desánimo, el cansancio, la frustración pueden ganar terreno y llevarnos a esa condición de desmayo. Estoy haciendo un análisis, estamos viendo un diagnóstico de las posibilidades de caer en desmayo y los perjuicios que eso nos trae. Retrasa el crecimiento individual, familiar, congregacional y generacional. Y en algunos casos conocemos personas que han desmayado y que se han perdido y no han vuelto al camino. Y es tristísimo. Entonces, la advertencia de Dios es cuidado de no desmayar, porque todo el entorno se presenta desfavorable y tenemos que tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Por eso el apóstol insiste, puesto los ojos en Jesús, y que no saquemos los ojos de Jesús, porque en nuestro alrededor siempre hay situaciones que nos desaniman. Las variables y las circunstancias en que podemos aplicar esta palabra son demasiadas como para poder enumerarlas a todas, pero yo confío que a medida que voy compartiendo algunas, el Espíritu Santo les va a traer a memoria otras de las que ustedes están viviendo y que después la podemos compartir, lo mandan por WhatsApp y yo lo subo al mensaje y lo comparto a ustedes. Hebreos 12:3 dice lo siguiente: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo. Habla del Señor Jesús. Yo digo del Señor Jesús, de Jesús hombre. Dice que consideren a Él, que sufrió tal nivel de contradicciones, de pecados contra sí mismo, dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, recordemos, ¿viste cuando tomamos y compartimos la cena y decimos, hagamos memoria de lo que Él hizo? Que tomó y dijo, Señor, pasa de mí esta copa, es decir, estaba a punto de desmayar, pero dijo, mira, que no se haga, no dijo, mira, dijo, Señor, le habla al Padre y le dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Bueno, este es el caso en que nosotros tenemos que ver el sufrimiento de Jesús, que lo cargaron de todos los pecados que a Él no le correspondían, y sin embargo llegó a la cruz y cumplió el propósito. Entonces el apóstol que escribe a los hebreos le dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso hablaba al principio de una actitud, la actitud de estar fortalecidos para no desmayar. Todo está relacionado. El tema es el ánimo. Dice, cuiden el ánimo, que no se cansen hasta desmayar. Habla de ánimo, habla de cansancio, quien le escribió a los hebreos. Así que mediante esta palabra podemos notar algunas expresiones relacionadas a la posibilidad de desmayar. Es una posibilidad que está entre nosotros. Y vemos que hay personas que desmayan. El autor está hablando de Jesús como el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Y en base a este ejemplo nos exhorta a no desmayar. Algunas de ellas son el sufrimiento. Esta es una realidad con la que debemos convivir diariamente. En el mundo tendréis aflicción, sufrimiento. Jesús fue obediente y después fue perfeccionado en la obediencia. ¿En qué fue perfeccionado? En el sufrimiento. Dice que fue perfeccionado en el sufrimiento. Y nos hizo saber que aflicciones siempre tendremos. La aflicción es un sufrimiento, algo que te aflige, te trae un sufrimiento. Bueno, el sufrimiento es una de las realidades que debemos tener en cuenta para no desmayar. El sufrimiento convive con nosotros día tras día. En el mundo hay sufrimientos. Fue el mismo Señor quien nos advirtió. ¿Para qué nos advirtió? ¿Para que lo pasemos por alto? No, para que hoy recordemos que las aflicciones que tenemos que estar fortalecidos y fortalecernos
los unos a los otros, fortalecernos en el espíritu para no desmayar. No podemos darnos el lujo de que alguno de nosotros desmaye. ¿Qué más tenemos a nuestro alrededor día tras día? Las presiones. Esta contradicción de pecadores contra sí mismo describe el nivel de presiones que tenía Jesús. Y no eran presiones de los hermanos, eran presiones de los que decían creer y vivían una vida de religión. Los religiosos eran los opositores. Por eso nosotros hoy tenemos que tener claro que no todos viven una vida espiritual y que muchas congregaciones viven una vida religiosa. No estamos en contra de ellos, de ahí salimos nosotros. Tenemos que tener paciencia con ellos, pero una cosa es tener paciencia, otra cosa es colaborar para que ellos puedan ser edificados y otra cosa es que sea un tropiezo para nosotros y que nos ejerzan presiones a nosotros. ¿Quiénes? Otras congregaciones, no, otros hermanos que tenemos a nuestro alrededor, que no viven la vida que llevamos nosotros. Así que debemos estar atentos. Otra gran contra que tenemos son las que menciona recién el apóstol, que escribe esta carta y habla del ánimo. También habla de los de doble ánimo, los que fluctúan, los que un día, gloria a Dios, y al día siguiente están desanimados, a punto de desmayar. Al considerar aquel, al tener como punto de referencia a Emmanuel, al Dios con nosotros, tiene como finalidad permanecer con el ánimo intacto, a pesar de los sufrimientos y de las presiones a las cuales debemos hacer frente día tras día. Hablamos de presiones, no hace falta que describa demasiado las presiones, las tenemos todos. Las presiones para pagar lo que tenemos que pagar mes tras mes, el que no tiene trabajo, el que se enferma, el que se le rompe el auto, el que se le vence el contrato, al que se le cerró el negocio, al que no tiene forma de emprender algo. Es decir, las presiones que tenemos a nuestro alrededor. Algunos se ríen porque las tienen a todas tildadas. Por eso no voy a nombrar todas, para que el Espíritu Santo también haga su trabajo y vos recuerdes algunas otras. Estoy haciendo un análisis, estamos haciendo un análisis de los riesgos que tenemos cuando a veces no nos damos cuenta. ¿Y por qué desmayó? Che, nadie le dijo que estaba pasado de rosca. Nadie le dijo, nadie le advirtió. Bueno, la palabra de hoy viene de advertencia. Cansancio. No voy a preguntar, porque están tan cómodos que si preguntan quién está cansado van a tener que sacar las manos de los bolsillos para levantarla, ¿sí? Hasta los pies. Entonces, cansancio. Con respecto al ánimo, el escritor advierte sobre la posibilidad de que éste se canse. Hay procesos que llevarán, escuchen, hay procesos que llevarán a un agotamiento del ánimo. Y esto puede desembocar en un punto crítico llamado desmayar. El cansancio es algo que vivimos todos. Me cansé de hacer esto, me cansé de esforzarme, me cansé de hablarle, me cansé de enseñarle, me cansé de intentarlo. Todas las que vos tenés, que son mucho más de las que yo menciono. El cansancio es un alto riesgo para desmayar. Por otra parte, vemos a Isaías en el capítulo 62, que esto es extraordinario, porque 62 es la cita que yo subí. Por amor a Sión, dice, no guardaré silencio. Y dice, por amor a Jerusalén no desmayaré. ¿Hasta qué? Y dije que lo iba a decir de otra manera, y espero que me salga ahora porque tuve la interrupción. Así que tengo que arrancar de nuevo. Por amor a Sión no desmayaré, no guardaré silencio, y por amor a Jerusalén no desmayaré hasta que. Dicho de otra manera es, sé que tengo que cumplir y alcanzar un propósito. ¿Hasta qué? Entonces yo voy a tratar de vivir fortalecido todos los días de mi vida hasta que.
El hasta qué es lo que nos debe fortalecer a todos. El hasta qué. Vamos a ver el hasta qué. Porque aquí dice, hasta que su justicia resplandezca como la aurora, y dice, y como antorcha encendida su salvación. El profeta Isaías está anunciando proféticamente lo que iba a pasar en la cruz. Ellos no iban a desmayar hasta que se cumpla esto, que Dios ejerza su justicia y su salvación llegue. Llegó la justicia y la justicia de Dios se hizo en la cruz. Ahí llegó la salvación para todos, pero ahí no terminó el proceso. Ahí terminó esa palabra que nosotros no vamos a guardar silencio. Como profeta voy a seguir hablando. Como profeta y por amor a Jerusalén no voy a desmayar hasta que Dios cumpla. Pero cumplió en la cruz, pero no terminó el proceso. Terminó el proceso de Jesús en la cruz, pero sigue el proceso de salvación a través tuyo y a través mío. Entonces, nosotros somos, dice la palabra, instrumentos de justicia. Entonces, no vamos a parar, no vamos a callar y no vamos a desmayar hasta que seamos instrumentos de justicia en todo lugar. Hasta que demos a conocer su salvación a todos los rincones de la tierra. El profeta habla hasta la cruz, pero desde la cruz en adelante esta palabra toma otro protagonismo. Y este protagonismo es el que nosotros tenemos que hacernos cargo y decir, yo no voy a desmayar. Ahora tengo las advertencias, tengo que tomar cuidado de las advertencias que Dios me da hoy. ¿En qué puedo caer? Tengo que tener cuidado a las presiones, a las opresiones, tengo que cuidar de los sufrimientos, tengo que cuidarme del descanso, pero yo no voy a desmayar hasta que su justicia sea conocida, porque yo soy un instrumento de justicia. Yo no voy a desmayar hasta que su salvación sea hasta lo último de la tierra, porque mientras yo tenga vida, no voy a callar y no voy a desmayar. Y esto es una palabra que cada uno debe atesorar en su espíritu. Esta palabra viene para alentarnos, para animarnos también. Es una advertencia, pero es una advertencia que viene llena de un impulso de su espíritu porque nos está dando una salida. Tengo la capacidad de fortalecerte. Ahora, tened cuidado que el sufrimiento no llegue a un desmayo. Que tus angustias no lleguen a desmayarte. Que tus preocupaciones no hagan que desmayes. No hagas que por un tiempo determinado tus sentidos naturales dejen de funcionar al servicio mío, dicho por Dios de otra manera. ¿Hasta qué? Así que podemos notar otro concepto ligado al desmayar. Las palabras no desmayaré hasta que son muy ilustrativas y nos hablan de perseverar. Hola, vamos a perseverar, ¿de acuerdo? No continuar reformando, debo continuar reformando mi vida y transformando mi vida a la imagen de Él hasta que debo continuar haciendo aquello que el Señor me encomendó, en este caso pastorear, hasta que debo continuar amando aquello que el Señor ama, su iglesia, hasta que debo continuar manifestando la vida que me fue impartida, hasta que, es decir, todo termina cuando su justicia sea vista y su salvación los alcance a todos. Por eso la advertencia, che, no te podés dar el lujo de desmayar porque todavía no terminaste lo que te envía a hacer. Que seamos transformados y que seamos la imagen de Él en toda la tierra. Simplifiqué en 2 palabras nada más. Y la lista podría continuar largamente. Todas estas declaraciones tienen que ver con un hecho, no desmayar.
El desmayo es una condición anormal que nos impide avanzar. Nadie puede avanzar o hacer algo si está desmayado. ¿Saben lo que es desmayarse, no? ¿Alguien alguna vez se desmayó? ¿Sí? Bien, levantan varias manos. Yo no, pero el desmayo está asociado a desistir, a darse por vencido. Cuando dejamos lugar a la frustración, al cansancio y la falta de percepción espiritual, viene la tentación a abandonar todo. Y eso es desmayar. El alto riesgo de ver la media copa vacía. Esto es un alto riesgo, porque todos estamos a media copa. Ninguno de nosotros alcanzó. Ninguno de nosotros dimos a la medida todavía. Entonces, si nosotros miramos la media copa vacía y seguimos cansados, perturbados, agobiados, en sufrimiento, y corremos el alto riesgo de desmayar, cuando no vemos los resultados que esperamos. Otro punto es que el desmayo es producto de diferentes condiciones por las cuales atravesamos los seres humanos. En la vida real, el cansancio, la enfermedad, las debilidades. Por ejemplo, algunos de los asuntos por los cuales alguien se puede desmayar. Y nombro varias veces la palabra cansancio y después le voy a decir el porqué. Pero el cansancio extremo en una persona puede determinar una condición de desmayo. ¿Qué te cansa de la obra del Señor? Si algo te cansa, descansa. Ahí está la Gladys tomando nota. Yo les advertí antes que iba a tomar nota. Está todo escrito acá. Enfermedad. Hay diversas enfermedades que también producen esta condición de pérdida temporal de las facultades esenciales, por lo cual te llevan a un desmayo. ¿Cómo relacionas una enfermedad con la vida espiritual? A veces se abrazan palabras que no son. A veces se vive diferente a la palabra que uno conoce. Uno está enfermo, no está sano espiritualmente. Y eso te puede producir un desmayo. Debilidad. La debilidad viene por la desnutrición o por la falta de alimento o por malos alimentos. Estas variables son siempre asociadas estrechamente a la alimentación, la desnutrición y la mala alimentación. Y esto llevado a la vida espiritual, alguien que no está alimentado y fortalecido en el espíritu corre ese gran riesgo de desmayar. Porque lo único que te fortalece es su espíritu y el espíritu que está en su palabra. Si no leemos, no podemos estar fortalecidos. Si no oramos, no podemos estar fortalecidos. Si no creemos que el Espíritu de Dios está dentro nuestro y nos habita, no podemos recibir de lo que el Espíritu Santo tiene para fortalecernos. Eso es parte de la debilidad, una mala alimentación espiritual. Al considerar todo esto, entiendo que hay algo que debemos recuperar en cuanto a la manera de luchar contra este enemigo llamado desmayar. No debemos pensar en cómo sobreponernos al desmayo, sino más bien cómo no llegar a esa condición. Por eso viene la advertencia. A ver si desmayo, ¿cuáles son las soluciones? No. Hoy estamos hablando de esto porque hay algunos entre nosotros que estamos al borde del desmayo. Por eso Dios nos da esta palabra. Si no, no lo hablaría. Yo estoy seguro de esto. Porque Dios no habla por hablar. Más bien, debemos conocer esta palabra para no llegar al desmayo. Si el cansancio extremo puede llevar al desmayo, debemos descansar. Es decir, no es una ecuación tan difícil. Si la enfermedad depende de nosotros
porque estamos insanos, porque la palabra sana y limpia, tenemos que cuidar qué es lo que estamos oyendo, escuchando, leyendo. Y la debilidad de la desnutrición, si bien está directamente relacionada, tenemos que tener cuidado a qué mesa espiritual nos sentamos. Y cuando digo mesa, es una mesa de comunión. Una mesa no necesariamente tiene 4 patas. Una mesa puede ser una reunión, porque la mesa es el símbolo de la comunión entre los hijos de Dios. Sí tiene mucho que ver la mesa donde pones los alimentos, con quién los compartís en tu casa. Mucho tiene que ver. No es el tema de hoy, pero mucho tiene que ver. ¿Con quién te sentás a compartir los alimentos? En tu casa tiene que ver en gran manera de la vida espiritual que vivís, que estás viviendo y que deseas vivir. Pero es otro punto aparte que no me toca tocarlo hoy. Solo digo para que tengamos cuidado. Necesitamos recuperar el concepto bíblico de reposo, porque está muy directamente relacionado con el problema del desmayo, porque estamos cansados porque no descansamos o porque no sabemos descansar. Génesis 2 dice, así, Génesis 2:1, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó porque en ese día descansó de toda la obra creada. Cuando escuchamos reposo o día de reposo, rápidamente nuestros pensamientos, los que conocemos la palabra, se nos dispara el antiguo pacto. Y muchas veces rechazamos la idea de reposo, de la palabra reposo. Pero la realidad es que la palabra reposo no tiene que ver con un día de reposo, porque el reposo es Cristo. Cristo no es un día, el reposo no es un día, es una persona. Descansar en Cristo, reposar en Cristo. En cuanto a este reposo, debemos considerarlo de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Así que, amados, quiero que tomemos cuidado sobre el tema del descanso. Necesitamos descansar en espíritu y en verdad, en espíritu, en alma y en cuerpo. El reposo espiritual no se trata de tomarse días, se trata de descansar en Cristo. No son días de vacaciones ni días de no tengo una relación con Dios ni con los hermanos. Es que todas las cargas que yo tengo las llevo a Él, pero se las dejo a Él. Es decir, descanso, reposo en Él. Esto es algo que debemos aprender para estar realmente descansados en el espíritu. En el alma es el descanso mental y emocional que tenemos que tener en cuenta. Todos necesitamos momentos en que debemos desconectarnos de todas las actividades que hacemos. Necesitamos desconectarnos de las actividades. Esto nos mantendrá despiertos, atentos y libres de no dar lugar a desmayos. Yo sé que esta palabra es diferente a la que venimos ministrando, pero tengo que compartirles lo que el Señor nos está dando. Sobre este tema debemos entender la importancia de la voluntad y de qué manera la voluntad propia produce un cansancio y un desgaste. Y lo voy a repetir, lo que produce un gran cansancio y un desgaste es nuestra voluntad y no la de Dios. Entonces muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que vivimos una vida espiritual
y nos agota, porque la voluntad de Dios es sinónimo de reposo y la voluntad humana es sinónimo de agotamiento. Entonces, cuando la obra te agotó, lo que debes identificar es todo lo que estás haciendo vos con tus fuerzas, con tus deseos y no con la voluntad de Dios. Cuando digo vos, le estoy hablando a un espejo, me estoy hablando a mí. Así que debemos identificar si hacemos algo que creemos que es para Dios, garanticemos que sea Dios el que nos mandó y el que nos sustenta. Porque si no, viene un gran agotamiento. Así que identificar la voluntad nuestra con la voluntad de Dios. Una produce reposo, la otra produce agotamiento. Y otro punto es el reposo del cuerpo. Necesitamos descansar. El descanso físico es algo que no debemos minimizar. Dios estableció 6 días trabajarás, 1 descansarás. La tierra la trabajarás 6 años, el 7º descansa. A todo le dio descanso, porque es un principio universal, es un principio desde lo que Él creó. Él creó todas las cosas y descansó. Y le dijo al ser humano, es más, tan bíblico es que las leyes laborales del comienzo tomaron días de trabajo y tiempo de descanso. Bíblicamente está determinado que tenemos que descansar. Así que démosle el descanso que necesita nuestro cuerpo todos los días. Y descansemos un día en la semana. Descansar no es no hacer nada, es tomarse el tiempo que el cuerpo pueda reposar. Estamos hablando de la parte física en este momento. Así que algunos dicen, yo trabajo de lunes a lunes, total, hay tiempo para descansar en la tumba y creen que eso es muy espiritual. Laburar de lunes a lunes y no parar no es espiritual porque Dios determinó descanso. Tenemos todas las herramientas para ser fortalecidos, pero no descuidarnos de los puntos por los cuales los anteriores desmayaron. Entonces las advertencias vienen para eso. Sí, los que desmayaron, desmayaron porque fueron perseguidos. Nosotros estamos viviendo persecución. Algunos desmayaron porque sufrieron, nosotros estamos sufriendo. Algunos desmayaron porque se cansaron, nosotros vivimos cansados. Algunos desmayaron porque no fueron entendidos, no fueron comprendidos, porque fueron rechazados. Nosotros sufrimos rechazo. Entonces, todo lo que otros sufrieron, padecieron y desmayaron, nosotros somos advertidos para que no nos pase lo mismo. Y encima tenemos al poder del Espíritu Santo que nos habita. Entonces, identifiquemos en lo cual estamos errando. Ya tenemos identificado con Gladys algunos asuntos, así que tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Para qué? Para no desmayar. Entonces, la palabra viene para advertirnos y para darnos una salida. Quiero dejarle esta palabra del apóstol Pablo, que considero que son totalmente aplicables al tema que estamos desarrollando. Espero que traiga luz a nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno en particular. Primera de Corintios 9, 24 al 27, dice así: todos sabemos que cuando hay una carrera, todos los corredores corren hacia la meta, pero solo uno lleva el premio. Cuando corras, corre por el premio. Todos los atletas en entrenamiento son muy estrictos consigo mismos. Ejercen autocontrol sobre los deseos. ¿Y para qué? Para una corona que pronto se marchita o se aplasta o simplemente se olvida. Ese no es nuestro objetivo. Corramos por la corona que usaremos por la eternidad. Así que no corro sin rumbo fijo. No dejo que mis ojos se desvíen de la línea de meta. Cuando boxeo, no lanzo golpes al aire. Yo disciplino mi cuerpo y lo hago mi esclavo, para que después de todo esto, después de haber llevado el evangelio a otros, todavía esté calificado para ganar el premio. Y de esto se trata, que todo lo alcancemos de manera integral, que podamos llevar el evangelio. Por eso Isaías decía, ¿para qué?
no voy a desmayar. Dijo, no me voy a callar, no voy a desmayar hasta que. ¿Hasta qué? ¿Se acuerdan que hasta qué? Hasta que su justicia sea vista y hasta que su salvación sea conocida. Entonces esta es nuestra meta. Corremos la carrera de la fe. Fantástico. ¿Hasta qué? ¿Para qué? ¿Hasta qué? Hasta que su justicia sea conocida y hasta que su salvación le llegue a todos. Entonces dice, yo disciplino mi cuerpo y yo lo hago esclavo para que después de todo esto, después de haber llevado el evangelio a otros, porque no me voy a callar, porque no voy a desmayar, porque su justicia la llevo en mí, porque la salvación la llevo en mí, después de haber llevado el evangelio a otros, todavía esté calificado para ganar el premio. Es decir, no desmayé, guardé la fe hasta el final. Las advertencias de Dios hoy son para que no desmayemos y nos da las herramientas o la herramienta para que podamos perseverar. Y ya está en cada uno de nosotros. Se llama Espíritu Santo de Dios, el cual nos da sabiduría e inteligencia para que tomemos estas advertencias, las identifiquemos a las palabras que hemos hablado, más todas las que a vos el Señor te ministró, para que podamos seguir corriendo la carrera de la fe, dar a conocer su justicia, dar a conocer su salvación. No vamos a callar, no vamos a desmayar, pero por sobre todas las cosas vamos a guardar la fe hasta el final. No va a ser cosa que siendo heraldo para otros, nos perdamos nosotros mismos, dijo Pablo, ¿no? O el autor de los Hebreos. Amados, avancemos sin desmayar en esta temporada que nos toca vivir. Somos responsables no solo de nuestras vidas, somos responsables de nuestro matrimonio, somos responsables de la familia, de nuestra familia, somos responsables de la congregación, somos responsables de una generación, porque si nosotros desmayamos, afectamos a una generación. Por eso la gran advertencia. ¿Con qué actitud tomás esta palabra? ¿Con qué actitud salimos de acá en adelante? ¿Con qué actitud vamos a vivir lo que el Señor nos viene advirtiendo? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cansados, desganados, deprimidos? ¿Vamos a vivir todas las opresiones, los sufrimientos y vamos a desmayar o nos vamos a fortalecer en su vida y en su palabra? Aún no lo hemos alcanzado. Como no lo hemos alcanzado, corremos riesgos. Como no lo hemos alcanzado, todavía debemos hablar y dar a conocer a nuestro Señor. Así que, por lo tanto, no desmayaremos y nos fortaleceremos en su espíritu. Amén. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos porque toda la fortaleza viene de Él. De ningún otro lugar recibimos fuerzas si no es del Espíritu Santo de Dios. En Él nos fortalecemos, porque sin el Espíritu Santo no vamos a encontrar ninguna palabra que nos aliente. La palabra de Dios es espíritu y es verdad. Justamente porque es espíritu, el Espíritu Santo la activa en nuestras vidas. Cuando lees una palabra te puede dar ánimo, porque es el Espíritu de Dios que está en nosotros que nos alienta. La palabra es la que nos fortalece a través del Espíritu Santo que nos habita. La palabra da vida porque es el Espíritu de resurrección que nos habita. La palabra nos alienta, es a través del Espíritu. La palabra sana, la palabra restaura, la palabra da nuevas fuerzas, todo a través del Espíritu Santo que nos habita. Amemos al Espíritu Santo y preocupémonos de manera intencional a tener comunión con Él, porque ahí vienen las fuerzas. Tenemos que mudarnos
mudarnos de manera intencional a nuevos tiempos de comunión con el Espíritu Santo. Porque los días que se avecinan son cada vez con mayor sufrimiento, son cada día más difíciles, son con mayor persecución, con mayores enfermedades, con menos empleo. Son días difíciles. Ya fuimos advertidos en la palabra. Entonces, si fuimos advertidos de los días que vienen y de que hay días malos, esta palabra es para advertirnos y que no desmayemos y que nos ayudemos los unos a los otros. Ya no solo era esperarnos, ya no solo era amarnos, ahora es juntos, hombro a hombro, codo a codo. Las cargas que no nos pertenecen se las entregamos al Señor Jesús. Y las que nos toca llevar, que son de la voluntad de Él, son ligeras. Son cargas ligeras. Deben ser cargas ligeras, porque Él así lo dijo. Debemos tomar tiempo para ver nuestras voluntades y la voluntad de Dios. Si alguno de nosotros está haciendo algo para Dios e identifica que no es su voluntad, dejémoslo de manera urgente. No es vergüenza dejar algo que no hemos tomado porque Dios nos lo dio. No vivamos cargas innecesarias, no las vivamos. Las advertencias son para eso. Nuestra propia voluntad termina en agotamiento, en desmayo. Su voluntad termina en reposo. Mira cuánto amor tiene nuestro Padre que nos advierte. Nos miró y dijo, algunos están en riesgo de desmayar. A lo mejor es uno solo, gloria a Dios, porque nos habla a todos por uno. Pero no desechemos, no descartemos, prestemos atención a lo que Dios habla, porque por algo lo dice. Un día me bajo de la cama y una enfermera me dice, René, ¿te diste cuenta que ayer cuando saliste del baño casi te desmayás? No, ya había pasado. Los que se desmayan no se dan cuenta que se están por desmayar. Por eso entiendo que esta palabra de advertencia es que algunos ni siquiera sabemos que estamos por desmayar. Entonces no tomemos la palabra a la ligera y hagamos un análisis en casa. Pidamos ayuda a otros. No tengamos vergüenza si tenemos que bajar 1 o 2 cambios o parar. Creo que Dios nos está hablando y creo que Dios nos está salvando de desmayos. Así que seamos sabios. Seamos sabios, tomemos la decisión que tengamos que tomar hoy, mañana, que no sea tarde. No queremos vestirnos de paramédicos e ir a despertar a alguno que está desmayado. Queremos vivir fortalecidos. Amén. Así que haz tu oración ahí. Bendito Dios, yo te doy gracias por esta palabra, porque son tantos los asuntos que debo cambiar y ser transformado que me agobiaron y me agobian, no sé por dónde empezar, lo que hago no lo hago bien, pero quiero hacerlo. Y también me viene esta palabra para poder parar y poder analizar y poder ver cuál es el asunto de prioridad para fortalecerme y no desmayar.
poder hacer un análisis en familia y poder tener la claridad del asunto a solucionar. En el nombre de Cristo Jesús. Oro para que haya sabiduría e inteligencia en cada uno de nosotros. Yo la necesito. Dile al Señor, opera en mí, Señor. Dame a mí sabiduría, dame inteligencia para resolver rápidamente estos asuntos. Porque sé que la carrera no se terminó porque aún tengo vida. Hazle tu oración a Dios y decirle, Señor, quiero llegar al final de la carrera. No me voy a callar. No voy a desmayar. Porque voy a ser un instrumento de justicia conforme a tu diseño. Y porque voy a llevar tu salvación hasta el último rincón de la tierra. No voy a desmayar. Pero Señor, tomo esta advertencia y la voy a tener en cuenta. Voy a prestar atención a esta palabra para ser fortalecido. Y ahora oro para que el Espíritu Santo que te habita te fortalezca. Fortalezca tu espíritu, fortalezca tu alma, fortalezca tu cuerpo. Oro para que el Espíritu Santo de Dios vivifique todo tu ser. Tu espíritu sea exaltado, tu espíritu se excite para bien, se excite en oración, se excite en alabanza, se excite en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con los hermanos de la congregación, con el cuerpo de Cristo. Oro para que el Espíritu Santo vivifique tus huesos, vivifique tu cuerpo, para que sea fortalecido de manera integral, para que tu alma, si bien es gobernada por el Espíritu Santo, tome protagonismo en todas las áreas. Que los sentimientos, las emociones, los pensamientos, todos estén sujetos al señorío de Dios. Fortalecidos de manera integral, ordenado, que funcionemos de manera ordenada, sujetos al Espíritu de Dios, que podamos ser vivificados de manera integral, fortalecidos de manera integral. No vamos a desmayar, más bien somos fortalecidos para el cumplimiento de tu propósito eterno. Bendito Dios, gracias por esa fuerza que solo viene de ti. Que cada palabra que oigas, que cada palabra que leas de Él te fortalezca, te vivifique y te libre de desmayos, más bien sea para el cumplimiento del propósito eterno en la tierra. Paz a cada uno de ustedes, paz a toda tu casa, y el orden continúa, porque el perfeccionamiento no se acaba, sino más bien pronto lo alcanzaremos para honra y para gloria de su nombre, si no desmayamos y somos fortalecidos. Te bendigo, bendigo tu vida, tu casa este fin de semana, hablando bien. Eres hijo, eres hija fortalecida para honra y para gloria de su nombre. Amén y amén.